Muy buenas noches, Señor Jesús, y muy buenas noches para cada uno de nuestros amados oyentes que se conectan con nosotros a este tiempo devocional, un tiempo que Dios nos ha regalado, donde reflexionaremos acerca de temas importantes que nos ayudarán a crecer espiritualmente, a profundizar en otros temas, a conocer temas diferentes que quizás ya habíamos olvidado, pero que el Señor va a traer a memoria. Así que bienvenidos a Buenas noches, Señor Jesús. Siéntanse en su casa y bienvenidos. Un abrazo enorme para todos. Bueno, y en esta noche vamos a tratar un tema muy importante y es acerca de la oración. Es un tema muy relevante y creo que, bueno, se nos irán muchos devocionales acerca de este tema. Estaremos tratando paso a paso lo que es la oración. Porque realmente es el deseo de Dios que el conocimiento que tenemos acerca de la oración se extienda, avance, que crezcamos en la oración. Realmente la oración viene, o lo comparo, como un bejuco de uvas. Algo así parecido, como un bejuco de uvas que comienza siendo una semilla, comienza siendo una plantita muy pequeña, pero que luego, con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, comienza a alzar su vuelo y comienza a extender sus ramas por encima de esa pasera, por sus ramas a lo profundo, y así es donde puede comenzar a dar mucho fruto. Así es la oración, amado amigo. La oración debe crecer, la oración no puede y no debe quedarse pequeña. Así que si no estás orando, déjame decirte que te estás perdiendo de un gran privilegio que es la oración. Te estás limitando de descubrir y recibir los tesoros celestiales. La oración es muy importante, es vital. La oración, podemos decir que la oración mueve las montañas, la oración rompe los límites, rompe barreras. La oración es tan poderosa que acorta las distancias, acorta las distancias. La oración hace que lo imposible sea posible, hace que los problemas que tú ves tan grandes realmente se vean pequeñitos. La oración hace crecer nuestra fe, la oración hace ver las cosas fáciles. Todos hemos en algún momento identificado cuando entramos a nuestro lugar de oración. Y no, si hemos hecho la oración como corresponde, puedo decirte que no salimos de la misma manera, salimos diferente. Ahora bien, bueno, ¿qué es la oración? Vamos a comenzar en ese tema. ¿Qué es la oración? Existen muchas palabras, casi 12 palabras en la temática griega y hebrea, y todas ellas se traducen como oración, que significan fundamentalmente hablar con Dios. Así de sencillo. Oración es hablar con Dios. Así como un niño habla con su padre. Así como un niño dice, papá, ¿te puedo contar algo? ¿Te puedo decir esto? A veces ni preguntan, solamente lo van a ir soltando y ya. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces lo primero que yo encuentro es una oración personal. La oración es personal, es secreta, es íntima. Es un diálogo entre dos, Dios y tú y Dios. Es una conversación donde realmente no hay terceros, no hay intermediarios humanos, sino es Dios y tú y Dios. Y esta es la oportunidad más precisa en que tú y yo podemos llegar a conocer a Dios con mayor profundidad. Es a través de la oración donde podemos conocer lo íntimo de Dios, conocer el corazón de Dios, descubrir el secreto, lo que piensa Dios, lo que quiere Dios
¿Cuál es el deseo de Dios? Es a través de la oración. La oración me impacta porque es una relación entre dos personas. Es un diálogo, es una comunicación. A través de la oración nos conectamos. Hay un apego, hay una conexión, hay un acercamiento, hay un compañerismo, hay un afecto. La oración es tan bella porque como dice aquí, es secreta. Y no debemos tener miedo a equivocarnos, no debemos tener miedo a rebuscar las palabras. A veces escogemos las palabras para poder hablar con Dios y pensamos que deben ser unas palabras supremamente, bueno, ortodoxas, adoctoradas, pero realmente podemos acercarnos a Dios como se acerca un hijo hacia su padre. Y como les decía, podemos descubrir el corazón de Dios, porque a veces vemos a Dios lejano, a veces vemos un Dios distante, a veces pensamos que el hecho de que Dios sea Dios y que esté en su trono significa que quizás sea ajeno a nuestras necesidades. Pues yo quiero decirte en esta noche que Dios no es ajeno a nuestras necesidades, que Dios no es ajeno a nuestros problemas, a nuestra situación. Por el contrario, el corazón de Dios es sensible y Él llora cuando nosotros lloramos, se entristece también con lo que nos sucede, con lo que nos pasa, y Él lo único que quiere es actuar en nuestras vidas, y a través de la oración es un muy buen canal en el que nosotros pues le contamos a Dios cada una de nuestras cosas, le adoramos, hablamos con Él, le meditamos, aunque Él ya sabe las cosas que nos han sucedido, las cosas que nos han pasado, pero Él quiere que nosotros confiadamente le digamos, Señor, sucede esto, pasa esto, Señor, te cuento esto, porque eso es la oración, es una relación, una fraternidad. Pero he escuchado incluso personas decir, bueno, a mí no me gusta orar, porque realmente no sé qué decirle a Dios. ¿De qué hablo con Dios? Hay personas que dicen, no, pasan 2 minutos y se me acaban las palabras, no tengo oratoria. Pues yo te digo, es muy sencillo hablar con Dios, porque aquí también el Señor Jesús nos presenta a Dios como nuestro Padre, como nuestro Padre. Cuando oramos a Dios debemos ir con la convicción de que hablamos con papá. Que cualquier tema que tú le puedas decir a Dios, a Él le interesa, que Él nunca, nunca nos va a rechazar. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cómo debemos ir hacia Dios? Con la actitud de que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro papá, que podemos decirle, que podemos hablarle, que podemos comentarle lo que nos está sucediendo como un padre. Ahora, está bien, hay personas que no han tenido una muy buena relación con su padre. Y en algún momento cuando eran pequeños se acercaban a sus papás o a su padre, perdón, y les decía papá esto, papá lo otro, y quizás su papá con una mirada ya como que los resistían, o quizás con un gesto, con un grito, no sé, y entonces piensan que esa señal de paternidad les abruma. Pero realmente Dios no es un Dios, no es un padre como los padres humanos, es un padre diferente, es el mejor de los padres, es un padre por excelencia. Es un Padre que realmente nos ama y Él anhela, así como nosotros descansamos en su presencia al buscarle, al orar, al entrar a nuestro cuarto, no sé, tú qué tendrás allí, quizás tu lugar secreto no sea tu cuarto, tu habitación, quizás tu aposento sea, no sé, tu sala, tu cocina, el baño, tu oficina. Quizás tu aposento es, no sé, allá el jardín, ese lugar secreto. Pero qué bendición, porque allí aún está Él. Allí está Él. Allí se encuentra Él. Y yo quiero decirte, Dios es un Dios personal. Y aunque haya millones de personas en el mundo orando a Él, clamando a Él,
Él es capaz de reconocer tu voz. Él es capaz de reconocer tu oración. En medio de miles de millones de oraciones, Él sabe quién está orando y conoce por nombre propio tu oración. Así que eso me impacta en gran manera. Pero otra cosa que me impacta de este texto es que Jesús dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Y ora a tu Padre que está en secreto. Dos cosas. Y es que Él dice, ora a tu Padre. Mire lo lindo que el Señor Jesús dice, ora a tu Padre. Él nos incluye en esta paternidad. Él nunca dice, oren a mi Padre, es mío solo. Oren a mi Padre. No, Él dice, ora a tu Padre. Mira cómo Él nos envuelve en esta familia, nos incluye, nos mete en esta paternidad y Él hace de su Padre nuestro Padre. Qué glorioso, qué hermoso. Esto es maravilloso. Y Él dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, dice la palabra. Y yo quiero decirte, ¿sabías que Dios es el primero que entra a tu habitación para hablar contigo? O en el lugar que tú tienes como costumbre orar. ¿Sabías que cuando tú llegas a la oración, ya hace mucho rato antes, Dios ha llegado? Él llegó primero que tú. Él ya estuvo allí. La palabra lo dice, tu Padre que está en el secreto. Pero también quiero preguntarte, ¿alguna vez has dejado a Dios esperando? ¿Alguna vez el Señor llegó primero y esperó y tuvo que partir porque no llegaste a esa cita, a ese encuentro? Quiero preguntarte, ¿le has negado a tu alma el placer de hablar con Dios, de descansar en su presencia? Bueno, pues son preguntas muy importantes que tú debes hacértelas y examinarlas. Orar es un diálogo y comunicación con Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de cual se dio testimonio a su debido tiempo. Excelente. O sea que ahí también está el Señor Jesús. Ahí está el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús les dijo esto a los discípulos, Él aún no estaba allí. Pero ahora podemos saber de que tenemos un mediador. Es más, la palabra de Dios dice que Jesucristo es intercesor, nuestro intercesor por excelencia, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea que cuando oramos, nuestra oración sube a los cielos, pero allí tenemos un abogado, tenemos alguien, mejor dicho, que lleva nuestra oración delante de Dios y que está allí diciendo, Padre, escúchales, Padre, respóndele, Padre, ten misericordia, Padre, ayúdales. Ese es el ministerio glorioso del Señor Jesucristo. Por eso siempre que oramos también decimos, Padre, en el nombre de Jesús. Siempre oramos en el nombre del Señor Jesús, porque como dice la palabra, Él es el mediador. Y no hay nombre dado a los hombres como Jesucristo. Es solo Él. Quiero contarte acerca de otros textos bíblicos donde podemos encontrar acerca de la oración. Por ejemplo, Salmos, el capítulo 40, el verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Salmo 116, 1 y 2 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Oigan bien, la oración debe ser algo de todos los días. La oración debe ser algo constante, un devocional, algo de siempre, de todos los días. Así como todos los días respiramos, así como todos los días comemos, nos alimentamos. Bueno, ¿qué pasaría si un día no respiramos? Si no respiráramos por 5 minutos, ¿qué sería de nosotros, verdad? Bueno,
así también es la oración. La oración debe ser algo vital, algo de sumamente urgencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un día leí un proverbio que decía, si estás preocupado, si estás afanado, posiblemente no has orado. Y es verdad. Posiblemente cuando más estamos al borde de la desesperación, del estrés, que hoy en día es muy normal, quizás es porque no hemos orado, no hemos hablado con Dios. Segunda de Crónicas 7:15 al 16 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Note cómo a Dios le agrada la oración, cómo Dios ha desplegado millones y millones de ángeles para que escriban en sus libros acerca de tus oraciones. Y Él mismo está pendiente, Él mismo tiene sus oídos inclinados a escuchar la oración de sus hijos. ¿Qué es la oración? Orar también es invocar el nombre de Dios. ¿Y qué es invocar? Bueno, invocar significa llamar a uno en su auxilio. Tomamos el ejemplo de Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12:8, miramos cómo Abraham edificaba altares a Jehová. Y era su forma de invocar el nombre de Jehová. Cada vez que Abraham tenía un encuentro con Dios, cada vez que Abraham escuchaba palabra de parte de Dios, que Dios se le aparecía, que Dios hablaba con él levantaba allí un altar. Y dice la Biblia que invocaba el nombre de Jehová. Entonces cuando nosotros oramos estamos invocando, estamos levantando un altar. Por eso es importante no dejar de orar en nuestra casa. Y hoy estoy hablándoles de una oración personal, pero en otros devocionales hablaremos de la oración familiar, de la oración congregacional, de la oración en familia, del altar familiar, que es tan importante. Orar es invocar el nombre de Dios. Otra persona es Jabes. No sé si se recuerdan Jabes. Dice la Biblia que llegó a ser más ilustre que sus hermanos por invocar al Dios de Israel. Así lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice que llegó a ser muy importante, ilustre, de renombre. Recordemos que Jabes era un hombre que había nacido y a cual su madre le puso por nombre Jabes. Jabes significa dolor. Y él estaba marcado por su madre para vivir una vida de dolor, de tristeza, de fracaso, de sufrimiento. Tenía una afrenta. Su propio nombre era un desafío. Su propio nombre le marcaba un destino trágico, de fracaso, de mucho sufrimiento. Pero dice que él llegó a ser ilustre por invocar al Dios de Israel. Nosotros también, no importa la situación, las circunstancias en las que podamos estar viviendo el día a día, pero si invocamos el nombre de Dios, si invocamos y buscamos a Dios, hay respuesta en Él, hay respuesta en el Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo. Bueno, como hemos hablado acerca de la oración, también el libro de Sofonías dice, el verso 3, el capítulo 3, el verso 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Yo quiero decirte ya para terminar este tiempo devocional, pero obviamente no vamos a terminar, el tema continúa, así que te invito a que te conectes con nosotros. Pero quiero decirte, este es el tiempo en que Dios
está comenzando a despertar esos guerreros que han estado adormecidos, ese guerrero interior. Yo creo que todos los cristianos y todos los hijos de Dios tenemos un guerrero interno. Todos hemos sido llamados a la oración, y más tarde les hablaré también de la intercesión. Pero todos hemos sido llamados a orar, a invocar el nombre de Dios, porque es que es la respuesta para la situación de hoy en día. Es la respuesta para el gobierno. La oración es la respuesta a los milagros que queremos que sucedan en nuestra vida. La oración es la respuesta de cambio en ese hogar que tanto anhelamos. La oración es la respuesta a esa economía de la cual no estamos tan seguros, de la cual clamamos por un cambio. La oración es la respuesta. La oración es la salida, el invocar el nombre de Jehová, el invocar el nombre de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que oremos. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Sea lo que haya sucedido en este día, Dios ha sido bueno con nosotros. Padre, te damos gracias por este hermoso día que ya pasó. Gracias porque en medio de todo estuviste con nosotros. Y aunque a veces no te sentimos, sabemos con seguridad y con certeza que estuviste allí, Señor, que sostuviste nuestra mano, Señor, que nos diste aliento, Señor, que nos levantaste, nos cuidaste, fuiste escudo alrededor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por esta noche que llega, Señor. Gracias porque la has preparado para nuestro descanso, para nuestro sosiego, para nuestra paz. Gracias por esa camita que nos está esperando, Señor. Gracias por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro novio. Gracias te damos por nuestros padres, toda la familia, Señor. Te damos gracias. Te entregamos nuestros sueños en tus manos, Señor. Declaramos que mientras dormimos, somos apacentados, nos llevas a aguas de reposo, a pastos verdes, Señor. Que mientras dormimos, Señor, como dice tu palabra, en paz nos acostamos y asimismo dormiremos, porque tú nos haces vivir confiados. Te damos gracias, Señor. Entregamos los planes de mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Una feliz noche. Que Dios les guarde. Gracias por estar conectados a Buenas noches, Señor Jesús.